hace poco tiempo. Pues eso es, no sé si tengan alguna pregunta. El otro puente 150 de longitud y de altura 95-94 metros. Gracias. Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio al evento de inauguración de Libramiento Jalapa, invitamos a los presentes a permanecer de pie. Vamos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiende en sus centros la tierra, al sonoro grito del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al sonoro grito del cañón. Si yo patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas se os sale un extraño enemigo, profanar con su trampa su suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo que dio. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, se proyectará el video Libramiento de Jalapa. En todo lo largo y ancho del país, el gobierno federal continúa trabajando para construir la más moderna y eficiente infraestructura carretera en beneficio de sus habitantes. Los más de 20.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales que se habrán construido o modernizado al cierre de esta administración así lo demuestran. Parte de este logro se refleja al este del país, en Veracruz, donde a finales de este sexenio, solo en este estado, se habrán construido o modernizado más de 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Los proyectos México-Tuxpan, Ciudad Valles-Tampico, Amozoc-Perote, Libramiento de Coatepec, Coatzacoalcos-Salina Cruz, entre muchos otros, representan el esfuerzo del gobierno federal que trabaja en beneficio de los veracruzanos. Otra gran obra es, sin duda, la autopista Perote-Banderilla y el Libramiento Jalapa, ubicada en la zona montañosa del centro del estado. Comienza en el entronque del Libramiento de Perote y termina al suroriente de Jalapa en el entronque de Corral Falso. La Perote-Banderilla y el Libramiento Jalapa tienen casi 60 kilómetros de longitud. Se compone de 4 carriles de circulación e incluye la construcción de 10 viaductos, un túnel y 7 puentes. Con la Perote-Banderilla y Libramiento Jalapa se mejorarán los tiempos de recorrido, los costos de operación al tránsito de largo itinerario, impulsando así el desarrollo económico de la región para beneficio de más de 1 millón de habitantes. Esta autopista representa la conclusión de un importante corredor entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Será una de las obras más significativas del sexenio y de las primeras dentro del estado. Con Veracruz, el gobierno federal muestra su compromiso de dotar de más y mejores vías de comunicación. Con más caminos construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Tiene la palabra el ciudadano maestro Dionisio Pérez Jacome Friccione, secretario de Comunicaciones y Transportes. Muy buenos días
días, señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, señor gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señora presidenta municipal de Jalapa, Elizabeth Morales García, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es para mí muy satisfactorio acompañar al presidente Felipe Calderón esta mañana en esta gira de trabajo por el estado de Veracruz. Quiero comenzar agradeciendo al señor gobernador y a la presidenta municipal por las atenciones que nos han brindado, por hacer también posible la realización de este evento. Hoy estamos aquí en la inauguración del Libramiento de Jalapa, una obra, como ya se señaló, de la mayor importancia para el desarrollo de la región y del estado. Gracias al compromiso del presidente Felipe Calderón con el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes, México está hoy mejor conectado, como nunca antes lo había estado. Con el programa carretero más grande que se recuerde, en este sexenio se han construido más kilómetros que en las dos administraciones anteriores juntas. Si consideramos que de 1995 al año 2000 y de 2000 a 2006 se construyeron 19,000 kilómetros. Desde 2007 a la fecha hemos construido cerca de 21,000 kilómetros en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias a una inversión también sin precedentes, una inversión público y privada que rebasará los 315,000 millones de pesos. Y hemos venido invirtiendo, como ya lo hemos señalado, con una lógica, con criterios muy claros de fortalecimiento, de mejoramiento de la conectividad. Estamos invirtiendo, privilegiando 15 grandes ejes carreteros que cruzan al país de este a oeste y de sur a norte. Y por el estado de Veracruz cruzan 6 de estos ejes. El eje Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros, el eje Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas, el eje Acapulco-Veracruz, el circuito transísmico, el eje México-Puebla-Progreso, el eje Acapulco-Tuxpan y el eje Altiplano. Estos enlaces benefician sustancialmente a las diferentes comunidades, poblaciones y ciudades del estado de Veracruz. Uno de los avances más destacados del sexenio es la construcción de la autopista México-Tuxpan, del eje troncal Acapulco-Tuxpan, que hará de Veracruz el puerto más cercano a la Ciudad de México. Por este puerto se acerca al estado de Veracruz y se permitirá movilizar carga muy importante, comercial y vehicular. El día de hoy, aquí en Veracruz, estamos contribuyendo a aumentar los kilómetros que se han construido en esta administración. Vamos a llegar al final de esta administración en el estado de Veracruz, contabilizando esta carretera que entrega hoy el señor presidente, a cerca de 800 kilómetros construidos en esta administración. Esto es 4 veces más kilómetros que lo construido en la administración anterior. Y para ello hemos invertido 14,400 millones de pesos en el estado de Veracruz. ¿En dónde está este esfuerzo? ¿Dónde están estos kilómetros? Bueno, primero quisiera comentar la carretera Mozoc-Perote, que es justamente una de las carreteras con las que enlaza este libramiento, con sus más de 100 kilómetros y una inversión total de cerca de 2,500 millones de pesos. 76 kilómetros modernizados del tramo de Acayucan a La Ventosa, con una inversión de más de 600 millones de pesos, esto es en la carretera de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en el eje transísmico, y en donde seguimos trabajando del lado de Oaxaca. La carretera Perote-Banderilla, justamente la continuación de este libramiento y que el señor presidente inauguró en agosto pasado. Este libramiento de Jalapa, que el presidente Calderón está entregando el día de hoy, que se pondrá en operaciones a principios de la próxima semana. 5,1 kilómetros de acceso al puerto de Veracruz, concluido en 2011. Y además hemos venido trabajando en diversos caminos rurales, como son, por mencionar algunos, la brecha a la Huasteca, donde se construyeron cerca de 16 kilómetros, y el camino La Pacoya en Plan de Arroyos, concluido en 2010 con una inversión de más de 120 millones de pesos. En conjunto, en esta administración, hemos venido trabajando en 147 caminos rurales,
a lo largo y a lo ancho del estado. También hemos venido avanzando en otras obras, como son la ampliación a 4 carriles de la carretera de Ciudad Valles a Tampico, que forma parte del corredor Manzanillo-Tampico, el acceso al puerto de Coatzacoalcos, en donde llevamos un avance de cerca del 60%, el tramo Ávila-Camacho-Tihuatlán o Poza Rica de la autopista México-Tuxpan, que prácticamente está terminado, el camino de Cinco Palos a Consolapa, en el que al término de este año se habrán invertido poco más de 13 millones de pesos, y el costero huasteco, que tiene un avance de 70% aproximadamente. Este libramiento de Jalapa, con sus 30 kilómetros de longitud y las diferentes estructuras que ya se comentaban hace unos momentos, fue posible gracias a una inversión de 2.609 millones de pesos bajo un esquema de asociación público-privada. Esta obra es parte del corredor del Altiplano, que une el centro del país con la costa del Golfo, favoreciendo así el transporte multimodal de mercancías entre el puerto de Veracruz y las industrias del Valle de México. Con esta obra, desde 2007, hemos puesto en operación 15 libramientos destacados a escala nacional y están en proceso de construcción de forma muy avanzada 19 más, con más de 600 kilómetros de longitud, para un total de 34 libramientos en las principales ciudades del país. En particular en este corredor, el corredor altiplano, hemos trabajado en los últimos 6 años 8 obras destacadas en las 6 entidades por donde atraviesa. Estas son Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Si hacemos un recuento de las obras, empezando de oeste a este, tenemos el arco norte de la Ciudad de México, cuya conclusión significó una inversión que supera los 7,000 millones de pesos. Y después las carreteras Texcoco-Calpulalpan, Calpulalpan-Ocotosco y el libramiento de Tlaxcala, que se encuentran en proceso. El libramiento de Apizaco en Tlaxcala, las carreteras Amozoc-Perote y Perote-Jalapa, ambas concluidas con una inversión de más de 4.500 millones de pesos, y por supuesto este libramiento de Jalapa que hoy entrega el presidente Calderón. Con estas obras, el tiempo de traslado por el corredor pasa de aproximadamente 7,5 a 8 horas a cerca de 5 horas que se harán ahora desde el extremo izquierdo del corredor hasta el desemboque de este libramiento. En los últimos años hemos fortalecido a México con caminos y carreteras más modernos. Gracias al esfuerzo realizado, hoy tenemos un país más competitivo en la economía mundial, lo que desde ahora está generando la atracción de capitales de inversión y el crecimiento de la economía, factores indispensables para impulsar el desarrollo social en los estados y las regiones. No cabe duda de que con avances como los que hemos tenido en estos 6 años, estamos legando a las futuras generaciones un país mejor comunicado, seguro y equitativo, con oportunidades renovadas para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir mejor. Muchas gracias.